y a uno le toca el papelón de ir después del cardenal cantando que seamos santos. A ver cómo remontamos este momento, me van a tener que ayudar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Boa tarde también Brasil para vocês. ¿Qué tal han empezado la tarde? ¿Qué tal el congreso? Bien, todo en orden. Les tengo que reconocer que yo estaba sentado en primera fila y digo, Lander, no mires para atrás, porque si miras para atrás no vas a ser capaz de subir aquí arriba con tanta gente que se ve. Pero después he mirado para atrás y efectivamente somos muchos y en vez de invadirme el miedo, lo que me ha invadido quizás es el orgullo. Digo, es que somos muchos y solo somos unos cuantos de los que somos Escuela Católica aquí en América, ¿no? Es que el Señor solo tenía 12 y con 12 hizo todo lo que hizo, ¿no? Nosotros somos muchos y recordaba al Papa Francisco en aquella playa de Copacabana a los jóvenes diciéndoles, hagan lío, pues querida Escuela Católica, vamos a hacer lío y vamos al lío. Es una alegría y también una profunda responsabilidad para mí poder dirigirme hoy a ustedes en este 29 Congreso Interamericano de Educación Católica. Lo primero, gracias a la CIEC por convocarnos y gracias a cada uno de ustedes, directivos y líderes educativos, por responder a esta llamada. Estoy convencido de que estar aquí significa que creemos que la educación sigue siendo una de las formas más bellas y exigentes de cuidar el futuro. Esto nos decía antes el cardenal. Pero antes de eso me presento efectivamente, Lander Gaztelumendi, religioso marianista, vicepresidente de SM, una editorial educativa nacida de una congregación, Compañía de María Marianistas, que está al servicio de la Escuela Católica porque es Escuela Católica, porque nace de la Escuela Católica y que vive con una convicción profunda. Educar no es solo transmitir saberes, y eso lo diré varias veces en este rato, sino sobre todo acompañar procesos que den sentido. Y es desde ahí donde quiero compartir hoy esta reflexión con ustedes. El título de esta ponencia es Nuevos mapas de esperanza, León XIV y la educación. Y no es un título casual, diría yo. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo de profundo cambio acelerado, de transformaciones culturales, tecnológicas y sociales que son muy evidentes, que muchas veces nos generan mucho desconcierto. Muchos educadores, quizás algunos estamos aquí, sentimos que los mapas con los que aprendimos ya no nos sirven del todo. Las rutas conocidas como que se están difuminando y las referencias están cambiando. Y sin embargo, nosotros, Escuela Católica, tenemos y estamos todavía caminando. Por eso hoy no vengo a ofrecer recetas ni respuestas cerradas. Siento defraudarles si así lo estaban esperando. No sé ustedes, pero yo al menos no las tengo, ni siquiera sé si existen. Vengo más bien a hablar de mapas. Mapas no como certezas absolutas, sino como herramientas para orientarnos siempre juntos. Mapas que no sustituyen el camino, porque hay que seguir caminando, pero ayudan a no perder el horizonte. Y qué importante es siempre tener un horizonte. Y sobre todo mapas que nacen de una palabra clave para nuestro tiempo y que el Papa nos pone sobre la mesa, que nacen de la esperanza. Pero la esperanza no es una esperanza que supone ingenuidad, no es un optimismo fácil. La esperanza cristiana es una decisión concreta, una forma de mirar la realidad sin negarla, pero sin rendirse a ella. Y creo que esto es importante. Y en ese sentido la educación debe ser, creo que hoy más que nunca, un acto profundamente esperanzado, nos lo decía también el cardenal. El reciente magisterio del Papa León XIV nos invita precisamente a esto, a releer la misión educativa de la Iglesia en clave de discernimiento, de cuidado y de audacia. Nos recuerda que la Escuela Católica no está llamada a protegerse del mundo, no nos atacan, estamos llamados a servir al mundo mejor,
desde nuestra identidad, desde el Evangelio, desde una profunda confianza en la persona humana. León XIV habla de una iglesia que acompaña, que escucha, que educa desde la cercanía, desde el tú y yo juntos. Y eso interpela directamente a nuestras escuelas, o debería hacerlo por lo menos, porque educar hoy no consiste solo en innovar nuevas metodologías, en integrar tecnología o gestionar instituciones complejas, aunque todo esto hay que hacerlo y lo estamos haciendo. Educar hoy consiste sobre todo en ayudar a las nuevas generaciones a orientarse en un mundo que está fragmentado, que está polarizado, y en ayudarles a descubrir que su vida tiene valor, tiene sentido y tiene vocación. En este congreso se nos invita a conjugar, dice el título, tradición que inspira e innovación que transforma. Esa es también la clave de este rato, de esta presentación. No se trata de elegir entre raíces o alas. Se trata de comprender que sin raíces no tenemos alas y que una tradición viva es siempre una tradición que tiene que estar en movimiento. A lo largo de este rato quisiera proponerles 3 preguntas, así como de fondo, que nos pueden acompañar en este hilo conductor. Primera pregunta: ¿qué mapas estamos ofreciendo a nuestros alumnos para leer la realidad del mundo en nuestras instituciones, en nuestros colegios? ¿Qué claves les estamos dando? Segundo interrogatorio: ¿qué tipo de esperanza estamos sembrando en nuestras comunidades educativas concretas, en donde estoy yo, en mi institución, en mi red de colegios, en mi barrio? Y tercera, ¿qué liderazgo necesitamos ejercer para que nuestras escuelas sigan siendo espacios de humanidad, de fe y de futuro? Los invito a recorrer juntos este tiempo con un espacio de discernimiento compartido, con mirada amplia, con corazón creyente y con la certeza de que la Escuela Católica de América Latina tiene todavía hoy mucho que decir, mucho que ofrecer y, desde luego, mucho que soñar. Permítame comenzar con una afirmación muy sencilla. No sé si estarán de acuerdo con ella, pero yo la voy a decir. Educamos en un mundo que ya no es el mismo, es diferente. No es solo que hayan cambiado algunas herramientas o algunas metodologías. Ha cambiado el contexto vital en el que crecen nuestros alumnos, trabajan nuestros docentes y viven nuestras familias. Y cuando cambia el contexto, también deben cambiar los mapas con los que nos orientamos, porque si no, no vamos a acertar. Hoy educamos en un entorno fragmentado, digitalizado, vulnerable, acelerado, y pueden ustedes poner todos los adjetivos que quieran. Fragmentado porque a muchos jóvenes les cuesta unir lo que piensan, lo que sienten, lo que viven o incluso lo que creen. Digitalizado porque la tecnología y especialmente la inteligencia artificial, de la que vamos a hablar mucho estos días, no solo apoya el aprendizaje, que lo hace, sino que además puede modelar la forma de pensar y de relacionarse. Y es muy importante que nos hagamos conscientes de eso. Puede modelar nuestra forma de pensar y de relacionarnos. Y esto lo tenemos que conocer. Mundo vulnerable, tercero, porque vivimos en un mundo atravesado por crisis sociales, económicas y ecológicas que generan muchísima inseguridad. Y antes nos hablaba la presentadora de la ansiedad y de todo eso, ¿no? Cuarto, un mundo acelerado, siempre con prisas, siempre rápido, porque todo parece urgente, inmediato, medible y para ayer. Incluso aquello que necesita tiempo, necesita silencio, necesita contemplación y necesita maduración. Si miramos al horizonte 2030-2050, aparecen con claridad algunos retos que tenemos que poner sobre la mesa. Una crisis de sentido y esperanza entre muchos jóvenes, y ya lo estamos viviendo. Una brecha social creciente marcada por la violencia,
por las migraciones forzosas y una cultura del descarte y una ecoansiedad muy presente en las nuevas generaciones. ¿Y qué decir el último reto? Una fatiga real de docentes y directivos que sienten el peso de una tarea que cada vez es más compleja y está menos reconocida. Retos muchísimos, y seguro que a ustedes se les ocurren otros muchos y están viviendo en el día a día muchos más. A esto se suma un dato que para mí es decisivo, y no sé si están de acuerdo con esta afirmación. El cristianismo ya no es el marco cultural por defecto. Hoy la fe no se transmite por inercia, necesita ser propuesta, explicada, testimoniada, y esto es fundamental. Ya no basta con mantener lo que hay, hace falta convicción, hace falta creatividad y hace falta sentido. Cuánto bien nos hizo el Papa Francisco con eso de la Iglesia en salida. De esto estamos hablando, porque es lo que necesitamos. En este contexto, como digo, que es un contexto complicado, aparecen para mí dos riesgos que ya el cardenal ha apuntado para la escuela católica. El primero, muy concreto, es el de una tecnocracia sin alma. Escuelas muy bien organizadas, muy eficientes, muy evaluadas, con buenos resultados, pero con el peligro de perder la pregunta esencial: ¿para qué estamos educando? Cuando la gestión, la tecnología o los indicadores, los datos ocupan y colonizan todo el espacio, la educación corre el riesgo de volverse funcional, pero desde luego poco humanizadora. El segundo riesgo que yo encuentro es justo el contrario: una espiritualidad sin cultura ni pensamiento, una fe bien intencionada, buena, floja, pero desconectada de la ciencia, de la cultura digital, del uso de datos, de las preguntas éticas y sociales de nuestro tiempo. Una espiritualidad que no dialoga con la inteligencia acaba siendo frágil o irrelevante. Entre estos dos extremos se juega hoy buena parte del futuro de la escuela católica, bajo mi punto de vista. Por eso podemos formular con claridad lo que para mí es la tesis central. El mundo ha cambiado, es diferente. La escuela católica necesita cartógrafos del futuro, no solo gestores del presente ni guardianes del pasado, sino necesita educadores capaces de leer el territorio, interpretar los signos de los tiempos y ayudar a orientarse en la complejidad. Y no es tarea sencilla. Educar hoy no es solo transmitir conocimientos, es ayudar a vivir y a integrar la vida, a tomar decisiones con sentido. Y para eso necesitamos nuevos mapas educativos, mapas que unan tecnología y humanidad, mapas que unan fe y cultura, y mapas que unan gestión y desde luego también misión. Cambiar el mapa no es traicionar la identidad, y esto nos cuesta a los religiosos mucho verlo. Cambiar el mapa no es traicionar la identidad, al contrario, es la forma más honesta de ser fieles a la misión cuando el territorio ha cambiado. ¿O no es esto lo que hicieron todos nuestros fundadores? Leer el entorno y buscar las respuestas para cada momento. Lo vemos cada día en nuestras escuelas. Jóvenes con acceso a todo, pero sin sentido. Escuelas sobrecargadas de tareas, pero hambrientas de misión. Y familias tensas que no solo buscan resultados académicos, sino sentir que forman parte de una comunidad. Y para mí todo esto no es un problema, es la realidad. Y la realidad lo que hace es llamarnos. Esto es una llamada para nosotros como escuela católica en América. Por eso conviene recordar con fuerza el mensaje que debe sostener nuestro trabajo educativo. La educación cristiana no es un refugio del pasado, sino un laboratorio del futuro
del Evangelio en la sociedad actual. No estamos llamados, lo repito, no estamos llamados a protegernos del mundo, sino a servirlo mejor. Y desde esta lectura del presente se entiende por qué necesitamos nuevos mapas y por qué el magisterio de León XIV puede ayudarnos a orientarnos con esperanza. En este contexto que hemos descrito, complejo, frágil, lleno de desafíos, el Papa León XIV no nos invita a volver atrás ni a repetir caminos ya transitados. Nos propone algo distinto y profundamente evangélico: diseñar nuevos mapas de esperanza. Es decir, nos invita a ser osados, a ser audaces y a ser valientes. Y es muy importante subrayarlo desde el principio. No se trata de rehacer rutas antiguas, lo vuelvo a decir, sino de cartografiar el presente con mucha fe y con lucidez. Es decir, mirar la realidad tal como es, sin miedo, sin nostalgias del pasado, y preguntarnos cómo el Evangelio puede seguir reencarnándose hoy en la educación. En la educación, en mi colegio, en mi barrio, en mi red de colegios, en mi institución, cómo el Evangelio puede seguir encarnándose. En su carta, Diseñar nuevos mapas de esperanza a los 60 años de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis, el Papa nos ofrece 3 ideas fundamentales, que son como el marco. La primera es entender que la educación cristiana es una constelación. Una constelación resulta que no es uniforme, pero sí es coherente. Está formada por realidades diversas: escuelas, universidades, editoriales, movimientos, plataformas educativas, que no brillan aisladas, sino juntas, unidas por una misma misión. La clave no está en la uniformidad, sino en la unidad en la misión. En un mundo plural, la diversidad resulta que no es una amenaza, sino una riqueza cuando está orientada por un horizonte compartido. Pero hace falta tener un horizonte compartido. La segunda idea que nos pone el Papa sobre la mesa es que veamos el Evangelio como una brújula. El Papa en esto es muy claro, nos lo decía también antes el cardenal: la educación no puede dejarse guiar solo por algoritmos o lógicas de eficiencia. El Evangelio no es un software que se aplica, sino una sabiduría encarnada que ayuda a discernir, o debe ayudar a discernir. Por eso habla de una pedagogía del corazón. Educar no es solo enseñar a saber, sino también es enseñar a pensar, a amar y discernir, integrando razón, afectividad y desde luego también la fe. Y la tercera idea es el paso de conservar a recrear. Durante mucho tiempo, no sé ustedes, desde luego yo hablo de lo que me toca como congregación, hemos puesto el acento en mantener estructuras, modelos o tradiciones. Hoy el Papa nos invita a algo mucho más exigente y más fecundo: generar vida nueva. Pasar de una enseñanza meramente transmisiva a una formación integral y servidora capaz de responder a los desafíos reales de nuestro tiempo. Y desde aquí, desde esta propuesta, se entienden mejor 3 ejes sobre este fondo de 3 ideas, los 3 ejes que nos marca, y con esto voy a ir terminando, 3 ejes que nos marca el Papa. El primero ya lo hemos escuchado: la persona en el centro. Decir que la persona en el centro no puede ser solo un lema, es una elección estructural y concreta. Cada niño, cada joven, cada educador es, como dice el Papa, un territorio sagrado. Educar es acompañar procesos, no solo cumplir programas, que también lo tenemos que hacer. Es despertar vocaciones, ayudar a descubrir el propio valor, cultivar la interioridad de la que ya hemos hablado y el pensamiento crítico. La Carta insiste en una educación que integra lo espiritual, lo intelectual, lo afectivo
lo ético y también lo social. No son dimensiones separadas, sino aspectos de una misma persona. Somos un todo. Cuando la persona ocupa realmente el centro, la escuela deja de ser solo una institución y se convierte en casa, se convierte en taller y se convierte en espacio de libertad. Un lugar donde se aprende a ser y no solo se aprende a hacer. Estoy seguro de que todos firmamos esta expresión. En nuestras instituciones la persona está en el centro. Y yo les pregunto, ¿esto cómo se concreta? ¿En sus presupuestos? ¿Cuánto dinero invertimos en esto? Segunda idea, segundo eje que nos suelta el Papa. La comunidad como lugar de aprendizaje coral. También el cardenal nos hablaba de esto. La segunda convicción es muy clara. Nadie educa solo. Educan los docentes, eso es verdad, pero también educan las familias, los propios alumnos, el entorno social, la Iglesia y el territorio. La escuela católica no es o no debe ser una isla. Es una red de vínculos que sostienen y empujan. Por eso el Papa subraya la corresponsabilidad educativa y el principio de subsidiariedad. Cada uno aporta desde su lugar, compartiendo decisiones y misión, porque todos somos necesarios. En un tiempo de soledades y de mucha fragmentación, la escuela católica está llamada a ser comunidad que acoge, que escucha y que genera pertenencia. No solo transmite contenidos, sino que teje relaciones que educan. Y las relaciones son fundamentales. Creo que todos que tenemos mucha experiencia de colegio sabemos que sin relación no hay aprendizaje. Tercer eje, y con este termino, una esperanza que se organiza pedagógicamente. La esperanza no es solo un sentimiento, no es algo naif, como dicen los jóvenes. Es una cultura educativa que se construye con opciones concretas. Se traduce en metodologías como el aprendizaje-servicio, ecología integral, la educación para la paz, el cuidado y el bien común. Se expresa en el valor del arte, de la belleza, de la lectura creyente del entorno, de la sensibilidad estética como camino educativo. Pero también implica una relación madura con la tecnología. Veremos a ver el día de mañana qué nos dice sobre la tecnología, ¿no? La carta del Papa sobre esto es muy clara. La tecnología es solo una herramienta, no es un destino. Debe estar al servicio de la persona, nunca al revés. Una tecnología sin criterio humanista empobrece, pero una tecnología integrada con sabiduría puede abrir y de hecho abre muchísimas posibilidades. Educar en la esperanza es formar personas capaces de cuidar, de reconciliar y de construir un futuro con otros. Y qué necesitados estamos todos de vivir con un poco más de esperanza. Estos tres ejes son como un programa cerrado, no son un programa cerrado, perdón, son coordenadas, son puntos de orientación en estos nuevos mapas de esperanza que estamos llamados a dibujar juntos. Y desde aquí, desde una educación centrada en la persona, vivida en comunidad y organizada desde la esperanza, podemos comprender mejor la invitación profunda del Papa León XIV. No tener miedo al tiempo que nos toca vivir, sino educar en él con fe, con creatividad y con amor. Y lo voy a volver a decir. No tengan miedo de vivir el tiempo que nos toca vivir y de educar en él, sino eduquemos en él con fe, con creatividad y con amor. Vamos a ver. Permitidme que termine con un gesto muy sencillo y ahora llega el momento pulsera. Resulta que la pulsera, ahora les daré las instrucciones de cómo se usa. Artlist.io. Es pequeña, es discreta, no hace ruido, como casi todo lo verdaderamente importante en educación. Esa pulsera representa algo muy simple: la luz
Music luz que licensing nos vaya a reimagined. deslumbrar. No es una luz deslumbrante, no es una luz que lo explique todo, sino la luz suficiente para seguir caminando. Vivimos tiempos de sombras, de confusión, a veces de cansancio. También en nuestras escuelas a veces nos cansamos. A veces sentimos que la oscuridad avanza más rápido que nosotros. Sin embargo, Artlist.io. nunca ha prometido ausencia de noche. Ha prometido luz en la noche. Y este también creo que es muy importante. En SM nos gusta decir que somos buscadores de luz. No porque poseamos la luz, sino porque la buscamos Music licensing en la reimagined. escuela. Buscadores en las aulas, en los equipos directivos, en las familias, en cada niño y cada joven que nos han sido confiados. Y ahora sí, les voy a pedir que enciendan la pulsera. Para eso hay que quitar el cartoncito que tiene y hay que dar al botón para que se encienda. Artlist.io. Si levantamos la mano, efectivamente, si miramos Music alrededor, licensing con reimagined. esto terminamos. Ninguna de estas luces por sí solas ilumina esta sala, ninguna. Pero todas juntas, sí. Eso es exactamente lo que somos hoy aquí. Una constelación de luces Music licensing educativa, reimagined. diversa, plural, herida a veces, cansada en ocasiones, pero unida por una misma misión. No estamos llamados a ser faros solitarios, estamos llamados a ser una comunidad que alumbra. Cada uno de ustedes cuando vuelva a su escuela volverá a un contexto concreto, con problemas reales, con límites. Artlist.io. No se llevan un mapa perfecto, no se lo van a llevar. Se llevan, creo que algo más importante, y ahora sí voy a cerrar. Una brújula, una certeza, que esta luz nos recuerde tres cosas. Music licensing reimagined. La primera, educar es un acto de esperanza. Que tenemos que vivir con esperanza, porque eso es la segunda, que cada persona es un territorio sagrado. Todos las familias que nos han creado, los docentes que no hacen Artlist.io. Music licensing reimagined. El Papa León XIV nos ha pedido que diseñemos nuevos mapas de esperanza. Hoy, aquí, no hemos terminado el mapa, pero hemos encendido nuestras luces y eso en la noche del mundo. Music creo licensing que ya es reimagined.